Estamos en vivo en el resto de las plataformas, también por Instagram Live. Entonces, pues a las personas que están conectadas, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros, pues es un placer. Hoy, como les decía, traigo una invitada de lujo, una persona que sabe un montón acerca de nutrición y que, bueno, nos trae un tema supremamente fabuloso. Es un tema del cual pues se está hablando mucho en los últimos días, en los últimos años, que bueno, la investigación en nutrición ha venido creciendo al respecto y es el músculo. El músculo es algo tan importante hoy en día y que, bueno, no solo debería importarle a la persona que, por supuesto, va al gimnasio y que, bueno, quiere de pronto tener una apariencia física diferente a través, pues, de la musculación y demás en el gimnasio. No, el músculo es primordial para la salud y también juega un papel importantísimo en la enfermedad porque puede decirnos cómo va a ser el desenlace, por ejemplo, de ciertas enfermedades y nos puede decir también, bueno, si una persona puede tener un pronóstico mejor o no. Entonces, tenemos a la nutricionista Yolanda Quintero, que quiero agradecerle por aceptar la invitación y que, bueno, que sea ella la que nos cuente quién es Yolanda Quintero y, bueno, qué experiencia tiene, que es una experiencia maravillosa, supremamente larga y, bueno, es la experta invitada del día de hoy. Hola, Yolanda. Juan, gracias nuevamente por tu invitación. Estoy realmente muy feliz. Este es un tema que me apasiona un montón, porque realmente eso que tú decías al comienzo, el músculo cumple un montón de funciones metabólicas, una cantidad de funciones en el cuerpo, que realmente si le encontráramos la verdadera importancia del músculo, seguro seríamos capaces de prevenir muchas enfermedades, de tener salud muscular, sí, a lo largo de nuestra vida y pues evitar una cantidad de desenlaces clínicos que a veces no detectamos desde la nutrición y desde la medicina. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Yolanda Quintero, orgullosamente nutricionista dietista en la Universidad Nacional de Colombia. Soy especialista en Administración en Salud de la Universidad Javeriana. Tengo 26 años de experiencia en nutrición y esos 26 años, 15 años dedicados a manejo de pacientes con personas que viven con depresión. Entonces eso también pues es para mí una experiencia muy linda que he tenido y a través de todo esto que vamos a hablar hoy, sí que con ese tipo de pacientes lo he podido comprobar. Y bueno, conferencista, educadora, me encanta todo esto. Sí, es una persona, mejor dicho, que sabe un montón y además que eres experta en VIH, que, bueno, también es una condición y es una enfermedad que últimamente pues ha ganado un montón de, eh, pues, es decir, que está en los ojos de las personas y de las autoridades internacionales y que tiene un tema de nutrición, pero fundamental. Es decir, este tipo de pacientes por la medicina que consumen y demás, bueno, tienen ciertas relaciones con todo el tema nutricional. Y bueno, pero ese es otro tema. Hoy vamos a hablar del músculo y Ujú. bueno, es un tema que de verdad pues tiene mucho de dónde agarrarnos, tiene mucho de aquí, de allá, del lado de la salud, del lado de la enfermedad. Vamos a tratar de abarcar absolutamente todo. Ustedes, por favor, déjenos todas las dudas que tengan. Nosotros vamos a tratar de resolverlas, por supuesto, y bueno, de dar la mejor respuesta posible. Entonces, empecemos. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué es el músculo? Bueno, digamos que básicamente podemos decir que los músculos son estructuras, son tejidos que hacen parte del ser humano. ¿Sí? Se ha considerado que más o menos en el cuerpo humano hay 600 músculos. Entonces, pues tenemos músculos básicamente en todo el cuerpo. Fíjate que hay una definición muy bonita que encontré y es que se ha considerado que el músculo son los motores del organismo. O sea, a través del músculo se realizan muchas funciones como por ejemplo la contractibilidad, la elasticidad. ¿Sí? Entonces ellos son, digamos que, los que permiten generar fuerza, los que permiten generar movimiento y claramente que todo eso está muy, muy relacionado con el funcionamiento de muchos de los órganos que tenemos también
pues en el cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate que es más o menos de todo el cuerpo humano, el 40%, del 40 al 50% está compuesto por músculo. Entonces, de ahí la gran importancia de poder pensar y enfocarnos siempre hacia una salud muscular, porque la cantidad de funciones que realizan es increíble. Sí, estoy totalmente de acuerdo y de ahí que hablemos de que de verdad juega un papel muy importante, como les decía, no solo en la salud, porque bueno, la gente tiende a pensar que nos interesa solo el músculo, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, que queremos de pronto vernos, que se nos resalten los músculos y bueno, que sí, es decir, que se nos vea bastante pues atractivo en ese sentido. El músculo va más allá, el músculo eh, también juega un papel importante, como les decíamos desde el inicio de la transmisión, y es en la enfermedad. El músculo también Claro. está involucrado en la enfermedad. Y yo quiero saber y que nos cuentes, Yolanda, en qué enfermedades puede ser mayor el riesgo de pronto Uh esa -huh. pérdida de músculo o de Uh pronto -huh. que el músculo más bien juegue un papel muy importante en ciertas condiciones, ciertas enfermedades. Cuéntanos un poco más al respecto, por favor. Bueno, Juan, quiero digamos que primero contextualizar un poco acerca de lo que son los tejidos musculares. Vamos a encontrar en el cuerpo humano dos tipos de tejidos. Vamos a encontrar el tejido muscular liso, ¿sí? Y esto, digamos, contextualizándonos un poco en lo que tú me preguntas. Y ese tejido muscular liso es el que está compuesto normalmente por todo lo que es el sistema digestivo, los vasos sanguíneos. O sea, digamos que ese tejido muscular es un tejido muscular involuntario. O sea, digamos que no tenemos que ver. Hay otro tejido muscular que es el tejido muscular estriado, que está compuesto por el tejido muscular cardíaco y por el esquelético. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque el músculo esquelético juega un papel muy importante dentro de ese mantenimiento de la salud muscular. Digamos que este músculo es el que guarda una relación muy estrecha con todos los resultados clínicos, ¿vale? Entonces, ese músculo esquelético es voluntario, o sea, digamos que nosotros nos encargamos de alimentarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia. Ese músculo participa especialmente, por ejemplo, en situaciones como la fuerza, como el equilibrio, como la movilidad. Entonces, cuando hay una pérdida o hay una disminución de tejido muscular esquelético, vienen una cantidad de complicaciones. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la evolución de las enfermedades y se considera que, por ejemplo, cuando hay una disminución del tejido muscular esquelético, podemos tener mucho más riesgo de tener morbimortalidad. ¿Qué es morbimortalidad? Es la muerte por enfermedad. Entonces, ahí vamos viendo la gran importancia que puede llegar a tener ese músculo esquelético. Esa masa muscular, cuando se disminuye, normalmente, digamos que se puede considerar que tiene una implicación en más complicaciones, lo que tú decías al comienzo, que lo dijiste súper claro, más complicaciones, por ejemplo, quirúrgicas, más complicaciones posoperatorias, mayor tiempo de hospitalización, menor funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, eso es un tema que también es algo que se le ha dado mucha importancia recientemente porque la funcionalidad es la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, capacidad de realizar actividades instrumentales, ¿sí? Entonces, menor funcionalidad y también menor calidad de vida. Cuando hablamos de menor calidad de vida, pues es un término que abarca un montón de situaciones, inclusive menos tiempo de supervivencia. Entonces, aquí me parece importante entrar en ese gran escenario y en ese gran término que se llama la sarcopenia. ¿Mm? Porque la sarcopenia está muy ligada precisamente a la enfermedad. Entonces, la sarcopenia, digamos que si tú lees y nos ponemos a leer los grandes consensos que hay en el mundo, que hay un montón de consensos que hablan de sarcopenia, vemos que el término más cercano a la sarcopenia es como una combinación de la pérdida de la fuerza muscular, la pérdida de la masa muscular y la pérdida o la disminución del rendimiento físico. Entonces, esa sarcopenia es una entidad que vale la pena estudiar, vale la pena documentar y vale la pena tratar. O sea, es una situación a la cual nos podemos ver enfrentados desde muchos escenarios. Podemos encontrar una sarcopenia, por ejemplo, que es una sarcopenia primaria, que está relacionada con la edad y está relacionada con el envejecimiento. Es decir, podemos pensar que en el transcurso de la vida, a lo largo de la vida, pues vamos a tener una pérdida de masa muscular, sí o sí,
que se puede ver condicionada por muchas situaciones, por muchos factores. Digamos que el envejecimiento per se puede llegar a causar esa pérdida de masa muscular. Entonces, esa es la sarcopenia primaria. Pero resulta que hay una sarcopenia secundaria. Y esa sarcopenia secundaria puede estar relacionada o está debida a una enfermedad normalmente que es una enfermedad crónica. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, esas enfermedades que involucran procesos de respuesta inflamatoria. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de cáncer, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de enfermedad renal crónica, vamos a hablar de la misma diabetes, vamos a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que llamamos EPOC. Entonces, todas las enfermedades que tienen implicaciones de inflamación, de respuesta inflamatoria, van a estar muy ligadas a esa sarcopenia secundaria. Entonces, aquí es muy importante porque, no sé, Juan, cómo lo percibes tú, pero a veces cuando uno habla de sarcopenia, uno se imagina al viejito, al adulto mayor, caminando despacito, con su caminador, en silla de ruedas. ¿Sabes? Pues es que está viejito y tiene sarcopenia, entonces por eso es que le pasa todo eso. Pero esto, digamos que el primer mensaje que quiero dejar acá es que esa sarcopenia secundaria la puede tener una persona de 40 años, de 50 años, que ha tenido una enfermedad crónica y que por esa misma enfermedad ha venido teniendo su proceso de respuesta inflamatoria y viene perdiendo fuerza, masa y rendimiento muscular. Entonces vale la pena siempre evaluar a todos los pacientes y estoy viendo que hay muchas personas del gremio conectadas, hay muchos nutricionistas y muchas personas del medio, donde sí vale la pena definitivamente hacer una tamización, o sea, hacer una evaluación del riesgo de sarcopenia en los pacientes independientemente de la edad. Y eso es fundamental. Ahora, fíjate que yo en algún momento hablaba con un gran geriatra que admiro muchísimo aquí en Colombia, que es el doctor Robinson Cuadros. Y cuando hablaba con él, él me decía que muchos pacientes incluso mueren sin haber sido diagnosticados de sarcopenia y sin haber sido diagnosticados de fragilidad. Entonces, cuando hablamos ya de un término como la fragilidad, que también es un término muy grande, y eso pues no vamos a hablar hoy porque se nos iría todo el espacio, pero la fragilidad es consecuencia de la sarcopenia. O sea, una sarcopenia que no es tratada, una sarcopenia que no es diagnosticada, va a evolucionar hacia fragilidad. Y cuando hablamos de fragilidad, hablamos de un término que es un síndrome donde hay mayor probabilidad de caídas, cuando hay mayor probabilidad de fracturas, cuando hay una disminución importante de esa capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. O sea, ya no me puedo parar del sillón, ya necesito ayuda para subir un escalón, ese tipo de cosas. Ese es nuestro paciente frágil, donde definitivamente hay una pérdida de calidad de vida. Los pacientes tienen que ser institucionalizados y pues claramente mueren mucho, mucho más fácil, ¿vale? Entonces, digamos que aquí es, desde entrada a este maravilloso tema, es evaluar siempre, tamizar a los pacientes, hacerles realmente una evaluación del riesgo, porque sí lo hay, y nos encontramos sorpresas. Pacientes muy jóvenes o personas muy jóvenes que uno no esperaría que lo tuvieran, tienen o por lo menos tienen riesgo de. Entonces, ahí creo que hay mucho que trabajar con ellos. Maravilloso, maravilloso todo lo que nos cuentas y fíjate que, bueno, también es un tema muy importante hoy en día porque pensemos, por ejemplo, desde que llegó la pandemia y que sabemos que, bueno, hay personas que lamentablemente terminan en unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Son pacientes que durante una muy larga estancia en hospital, en cuidados intensivos, pues van a tener un proceso no solo inflamatorio, sino un proceso de pérdida, por supuesto, de la masa muscular. Entonces, claro, un paciente que dure un mes, 2 meses, quién sabe cuánto tiempo en unidad de cuidado intensivo, es un paciente que va a tener un desgaste a nivel muscular supremamente importante. Es un desgaste, y mejor dicho, eso estaba documentado desde antes, porque bueno, eso le pasa a cualquier paciente de pronto que termine en unidad de cuidados intensivos, pero pues con el tema del COVID-19 hemos visto que se ha vuelto a hablar al respecto, porque pues ya sabemos que es una complicación lamentable y que pues algunas personas terminan en unidad de cuidado intensivo. Cuéntame, creo que ibas a agregar algo. Sí, no, esto que tú estás diciendo es importante porque fíjate que ahí hay una situación
que está muy ligado a todo esto y es la inmovilidad. En la medida en que tú no tengas movimiento de tu masa muscular, de tu cuerpo, pues eso va a hacer que esa masa muscular se pierda de una manera mucho más agresiva y en la medida en que la edad va avanzando, pues claramente que el tiempo, aunque sea corto, la pérdida de masa muscular es mucho más grande. Entonces, ahí tiene mucho que ver con el desacondicionamiento físico, con que claramente en una unidad de cuidado crítico normalmente no vamos a encontrar un cubrimiento total de los requerimientos nutricionales. Entonces, ahí empiezan a jugar una cantidad de situaciones que hace que ese paciente salga de su unidad de cuidado crítico en una situación nutricional muy comprometida, que sí o sí amerita intervención nutricional de una manera rápida. O sea, es ese paciente que uno tiene que, de verdad, tomarlo, intervenirlo sin pensarlo, porque son pacientes que claramente salen supremamente, digamos, de una institución nutricional muy comprometida. Tú lo has dicho y sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y lo que te decía antes, quizás antes no pensábamos como mucho en el tema muscular, como mucho en el tema de, hombre, si le estaré de pronto dando suficiente proteína al paciente, ¿será que estaré calculándola bien? ¿Estaré de pronto eligiendo la fuente de proteína adecuada? Bueno, miles de cosas y hoy en día ya es un tema que decimos, hombre, es que realmente el músculo tiene absolutamente todo que ver con los desenlaces clínicos. Entonces, muy importante. Cuéntanos, ya, bueno, hablamos un poquito de enfermedad, de pronto más adelante vamos a tocar otra vez el tema de la persona pues con alguna condición, patología, etcétera, etcétera, pero cuéntanos en una persona sana, ¿por qué es importante la masa muscular? Ya habíamos dicho, bueno, en el paciente con alguna condición, alguna enfermedad, unidad de cuidados intensivos, esto, lo otro, el músculo es fundamental, pero ahora hablemos de una persona sana, como pues la mayoría de la población lo es. Entonces, cuéntanos un poco más al respecto, por favor. Bueno, mira, aquí digamos que siempre que hablo también de la masa muscular enfocada hacia la salud muscular, ¿cierto? Hay que comenzar diciendo, Juan, que el momento para formar masa muscular es hasta los 25 años. ¿Mm? De los 25 años hasta los 40 años, lo que uno hace es mantener la masa muscular. ¿Sí? O sea, hay un momento de mantenimiento. Y de los 40 años en adelante, es un momento de minimizar la pérdida de la masa muscular. Entonces, son tres escenarios diferentes, son tres momentos diferentes. O sea, en qué momento yo formo, en qué mantengo yo, en qué momento mantengo y en qué momento minimizo la pérdida. Entonces, ya cada una de las personas que están en este live ya se están ubicando en qué grupo se encuentran. Fíjate que se estima que más o menos de los 40 hasta los 70 años, por cada década, o sea, estamos hablando que son 3 décadas, ¿cierto? De los 40 a los 70 años, por cada década, de manera normal, se pierde el 8% de masa muscular. Estamos hablando de la población sana general, o sea, no enferma, ¿sí? Y de los 70 años en adelante, por década, se pierde el 15%. ¿Mm? Wow. Entonces, hagamos un cálculo rápido. Hagamos un cálculo rápido. O sea, de los 40 a los 70 años son 3 décadas, o sea que por década son 8, o sea, 8 por 3, se pierde el 24% de masa muscular a partir de los 40 años hasta los 70. Y este de los 70 años, de los 70 a los 90, por ejemplo, 2 décadas, se pierde el 30%. Eso estamos hablando de condiciones normales. Otros autores, o digamos que esto es una evidencia, otros autores dicen que se pierde el 1% después de los 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que esto es un llamado de atención para todos los que nos están viendo en este live, con respeto y con cariño, obviamente, a que entendamos que este proceso sí se tiene que, de alguna manera, detener. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer a través de estrategias muy simples. Primero, una nutrición adecuada. Y no me quiero focalizar solamente en la proteína. Tenemos que pensar en una nutrición que abarque todos los macro y los micronutrientes. O sea, estamos hablando de una nutrición adecuada. Obviamente la proteína es la protagonista, pero eso no quiere decir que los carbohidratos, las grasas, no jueguen un papel importante dentro de esto. Y segundo, a la actividad física. Esas son las dos estrategias para evitar que haya sus desenlaces clínicos menos drásticos,
que haya esos desenlaces clínicos que no deseamos, como tú le decías al principio muy bien, y para evitar que esto se dé de esta manera. Entonces, esa es la razón por la cual uno a veces ve dos personas de 80 años que tienen exactamente la misma edad y a una la ve haciendo ejercicio en el gimnasio, súper bien, súper fuerte, súper enérgica, y a la otra la ve caminando con caminador, paso lento, o ya en un proceso de pronto de inmovilización en su cama. ¿Mm? ¿Por qué se dan esos dos escenarios siendo que tienen la misma edad? Entonces uno podría ver la persona que vaya a hacer ejercicio, seguramente es una persona que ha tenido mucho más, digamos, más énfasis en cuidar su salud muscular, de tener una mejor alimentación y de hacer actividad física. Entonces, sí, esos dos elementos, la nutrición adecuada y el ejercicio físico, ojalá combinado con ejercicio de fuerza, resistencia y también aeróbico, pensando un poco en calidad de vida, porque el ejercicio aeróbico también nos da calidad de vida. Y bueno, digamos que puede estar enfocado hacia otras situaciones, digamos, de necesidad, como, no sé, reducción de peso o algo cardiovascular, pero en este momento nos vamos a situar en eso. Pero digamos que esas dos situaciones son fundamentales para evitar que esto que les acabo de contar se dé. Entonces tenemos que trabajar mucho, no solamente con nuestros pacientes, empecemos con nosotros mismos, evaluemos cómo está nuestra ingesta de proteína, evaluemos cómo está nuestro plan de cuidado nutricional del día a día, qué tanto ejercicio hacemos, o si no, seguro vamos a caer en esa estadística tan horrible de perder esa cantidad de masa muscular tan acelerada. Sí, súper. Sí, tú lo has dicho, es muy importante que, porque bueno, es decir, a veces decimos, oiga, no, es que yo soy una persona sana, estoy joven, eh, quizás ese tema, el tema del músculo como que para mí no puede ser como lo más importante en este momento. Uh Estoy -huh. sano, estoy joven y demás, y bueno, yo creo que estoy bien, creo que quizás me esté alimentando bien, creo que eh, a veces hago ejercicio físico, quizás, y bueno, eso no es algo que me toca a mí, eso es algo que debería de preocuparse de pronto mi abuelito, mi abuelita y demás, y resulta que, como tú lo decías, es un proceso, esa pérdida de músculo es un proceso que empieza desde temprano, desde temprana edad. Es que tú lo mencionabas, antes de los 30 ya empezamos a preocuparnos, es decir, a pensar, oiga, quizás esté pasando este proceso en mi cuerpo, pero bueno, es algo que quizás la gente no, es decir, a la gente no le afana, por decirlo así. Entonces, como tú lo decías, sí tenemos que trabajarlo quizás mucho con los pacientes, tenemos que trabajarlo mucho quizás en las intervenciones a nivel poblacional y bueno, también trabajar el tema de la educación nutricional, que bueno, es un tema que por supuesto tú manejas de manera maravillosa. Entonces, yo quiero saber ahora... bueno, ya hablamos de todo el tema de la masa muscular y demás. La gente dirá, bueno, ¿cómo hago para saber cuánta masa muscular tengo? ¿Cómo hago para saber si de pronto estoy en riesgo de una sarcopenia? ¿Cómo hago para saber si quizás algo esté pasando en mi cuerpo en este momento que pues sea algo que obviamente yo no quiero llegar de pronto a un extremo y que, bueno, se convierta en algo crónico y que después me afecte mi salud? Entonces, Uh -huh. ¿cómo se mide el músculo? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, como hemos hablado, digamos, y hemos hecho mucho énfasis en el tema de la sarcopenia, lo primero que quiero, digamos, es abordarlo a través de la sarcopenia. Digamos que la primera, bueno, ya es como la segunda o tercera invitación que les hago, hay que sospechar de sarcopenia en algunas situaciones específicas, independientemente de la edad, ¿sí? Uno puede sospechar de sarcopenia, por ejemplo, cuando un paciente eh, está en una post-hospitalización. Cuando un paciente sale de una hospitalización prolongada, por ejemplo, todo paciente post-COVID que sale, lo que tú me decías, de una unidad COVID crítico, de un mes, o cuando ha tenido una enfermedad crónica, ¿sí?, de muchos años, a ese paciente hay que sospechar de sarcopenia independientemente de su edad. Pero pensemos, por ejemplo, ese paciente que ha tenido una pérdida de peso no intencional,
o sea, una pérdida de peso involuntaria mayor del 5%. A ese paciente que se le sospecha sarcopenia, hay que sospechar que tiene sarcopenia. Un paciente que tenga historia de caídas recurrentes, ¿sí? Entonces, aquí hay otra situación y es que hay que escuchar al paciente. Ese paciente que le llega a uno a la consulta y le dice, o sea, coloquialmente te lo voy a decir como le dicen a uno, doctora, doctor, me estoy volviendo bobo, me tropiezo con todo, yo no sé qué me pasa, ¿sí? Y uno, sí, sí, sí. O sea, como que no le pone atención a la situación. Resulta que ese es un paciente que va a tener una historia seguro de caídas recurrentes, ¿cierto? Porque se tropieza, porque se cae, se fractura. Es un paciente que seguro ni siquiera ya está en sarcopenia, pues está en fragilidad, cuando tiene una historia de caídas recurrentes, ¿sí? O por ejemplo, pensemos en ese paciente que tiene, que te refiere como esa autopercepción de dificultad de la movilidad. O sea, es que ya no puedo subir escaleras, es que me canso, antes iba a la tiendita que está aquí a la esquina y no me cansaba, y ahora voy y termino súper cansada. O necesito bastón, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de situaciones, Juan, nos tiene que poner alertas. Nos tiene que poner con el bombillito encendido de que tenemos que hacer realmente una tamización o una evaluación del riesgo de sarcopenia. Entonces, aquí volvemos nuevamente, y pues como esto es un live, pero tenemos que hablar académicamente, hay un gran consenso en el mundo que es el Consenso Europeo de Sarcopenia, que está en la última versión para el 2018, que nos invita a hacer esa tamización a través de un cuestionario muy práctico, muy corto además, porque me dice, tengo 15 minutos de consulta, tengo 20 minutos de consulta, ¿en qué momento va a ser ese cuestionario? Es un cuestionario súper cortico, de 5 preguntas, donde a uno le responden sí o no, punto. Es el SARC-F, así se llama. El SARC-F evalúa, por ejemplo, le pregunta al paciente, ¿tiene usted dificultad para cargar 5 kilos? O sea, uno dice, ¿cómo hago para evaluar eso? Yo le digo al paciente, por ejemplo, guíese con una bolsa de arroz. Una bolsa de arroz normalmente tiene 5 kilos. ¿La puede alzar? Las grandes, ¿no? Uy, no, doctora. No, 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 eso me... Ok, entonces vas marcando, ¿sí? Necesitas de asistencia al caminar, o sea, necesitas que alguien te acompañe para sostenerse en ti, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Tienes dificultad para levantarte de la silla a la cama? ¿Estás acostado y te quieres ir a tu silla? ¿Tienes dificultad para desplazarte? ¿Tienes dificultad para subir 10 escalones? ¿Y te has caído recurrentemente en el último año? ¿Sí? Entonces son 5 preguntas súper fáciles donde tú haces la sumatoria y tú tamizas, haces digamos, una sumatoria y si es más de 3, ya tienes riesgo de tener sarcopenia. Wow. Bueno, y fíjate la importancia de que, bueno, hayan personas como tú, obviamente, que están actualizadas, porque yo personalmente no conocía sobre esa herramienta. Hay que aceptarlo. Y nada, me parece maravilloso porque sí, a veces quizás, mira que ignoramos señales que dan los pacientes, quizás algunas cositas que se nos escapan porque de pronto, no sé, estamos muy pendientes del computador, estamos de pronto tomando apuntes en otro lado, o bueno, porque por la razón que sea, a veces, claro, la consulta es supremamente corta, una consulta de 15 minutos, 20 minutos, entonces se nos escapan esos detalles. Entonces, lo que tú decías, doctor, doctora, me estoy volviendo, ¿cómo le dijiste? Bobo. Tonto, bobo, me tropiezo con todo. Eso a uno se lo dicen todo el tiempo y uno pasa realmente desapercibido ese tipo de situaciones, man. Entonces, Exactamente. al paciente hay que escucharlo, hay que volvernos empáticos con los pacientes, o sea, realmente entendiendo toda la situación, y eso vamos a hablar acá del sistema de salud y nuestro menor tiempo de consulta, pero realmente si queremos hacer una intervención adecuada con nuestros pacientes, tenemos que empezar por hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿cómo vamos a hacer una intervención adecuada si no diagnosticamos bien y si no sabemos que estamos frente a un paciente que tiene sarcopenia? ¿Cómo vamos a hacerle los ajustes en su plan de cuidado nutricional? ¿Cómo vamos a ver si ese paciente necesita o no necesita suplementación si no lo hemos diagnosticado bien? Totalmente de acuerdo. Entonces, y aquí digamos que hay varias digamos, herramientas que podemos tener para poder diagnosticar esa sarcopenia, ¿sí? Entonces, digamos que hoy día el primer gran criterio de sarcopenia es la fuerza muscular. Entonces, tenemos un aparatico muy hermoso, que yo lo amo, que se llama el dinamómetro. El dinamómetro es la fuerza de agarre de las manos, donde
digamos, tú con tu mano dominante haces este movimiento, o sea, agarras el dinamómetro y en un tiempo de 10 segundos el dinamómetro es capaz de marcarte cuánta fuerza eres capaz de agarrar. Ajá. Ahora, pues digamos que se necesitan algunas situaciones de cómo tenemos que colocar el brazo, cómo tenemos que estar situados para hacer una buena medición, eso no vamos a hablar aquí, pero digamos que bajo esas condiciones uno esperaría que el punto de corte en los hombres sea 27, o sea, menos de 27 ya puede marcar una disminución importante de la fuerza muscular y menos de 16 en mujeres, ¿sí? Ese es el punto de corte. Entonces, el dinamómetro, y para los colegas que me están escuchando, a nosotros no nos van a ver en una EPS trabajando. O sea, el dinamómetro es una herramienta de trabajo. Como te decía, yo me gradué hace 26 años y en mi época mi herramienta era el adipómetro. Yo cargaba mi adipómetro comprado por mí, mi cinta métrica, ¿sí? Pero hoy día las cosas han cambiado y hoy día la herramienta debe ser el dinamómetro. No es una herramienta tan costosa, se puede conseguir a muy buen precio y es una herramienta que es muy importante para poder hacer esa medición de fuerza muscular. Bueno, resulta que no tenemos dinamómetro. ¿Qué otra manera hay para medir la fuerza muscular? Con la prueba de la silla. Es súper fácil. Entonces, tú le dices al paciente que coloque sus manitas en esta posición, o sea, que no haya apoyo, sino que coloque las manos en esta posición, y en un tiempo que mantenga su espalda recta, sentado, y en un tiempo de 15 segundos, tú cuentas cuántas repeticiones es capaz de hacer el paciente en pararse y sentarse completamente de la silla, sin apoyo, o sea, con los brazos acá. Mira, Juan, ese ejercicio lo hago a veces cuando hacemos charlas en grupos pequeños, digamos, de menos de 15 profesionales. Les digo, doctores, vamos a hacer la prueba de la silla. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar en esta posición, yo con cronómetro cuento los 15 segundos y se lleva uno una sorpresa de menos de 5 marca disminución de la fuerza muscular. Estamos midiendo fuerza muscular de los cuádriceps. Eso es lo que estamos midiendo, ¿sí? O sea, de las piernas. Y resulta que menos de 5 ya es una disminución de fuerza muscular. Y a veces uno se encuentra con gente muy joven con 6 7 repeticiones. O sea, muy borderline con lo que uno puede ser una persona joven, que se alimenta bien, que hace ejercicio. Sí, entonces uno dice, ok, si eso te pasa a ti que estás joven, que comes bien, que no tienes ninguna enfermedad crónica, piensa en un adulto mayor. Yo creo que se acaban los 15 segundos y no ha acabado de sentarse la primera vez. A veces ni siquiera pueden hacer la prueba de la silla. Cierto. Y mira ¿Sí? que, Entonces, discúlpame, dime. mira que nada, el doctor Alejandro nos estaba contando, él trabaja en España, que nos está viendo en este momento y que le mandamos un Sí, saludo, muchas gracias por saludos para vernos. él. Un Eh, abrazo grande para él. Él nos está hablando de un test que hacen en España, bueno, es similar a lo que tú nos mencionabas, es el STS, sentarse y pararse de una silla en 30 segundos. Ok. Creo que debe ser algo como muy similar a lo que nos... Pero el tiempo entonces es mayor, por lo que exacto, veo. Dice 30 segundos. O sea, ya es exacto. doble. Ujú, Bueno, muy interesante, gracias al doctor Alejandro por el comentario, por el aporte. Eh, ujú. bueno, continuando con esta conversación, listo. Pero Juan, espérame porque sí quiero terminar esta Dale, parte dale, porque dale. tienes que hablé de medición de fuerza muscular, pero tu pregunta fue masa muscular. ¿Cómo medimos la masa muscular? O sea, ¿qué herramientas tenemos hoy día para poder valorar? Mira que en el mundo ideal, y yo así lo digo, en el mundo ideal hay estándares de oro para poder medir la masa muscular. O sea, tú puedes medir tu masa muscular a través de una densitometría, a través de una tomografía, a través de una resonancia, ¿sí? Incluso a través de la bioimpedancia, ¿sí? Que son los aparatos que hoy día, digamos, un poco más fáciles, pero en el mundo, ese es el mundo ideal. O sea, uno quisiera en su consulta, o mis colegas nutricionistas que trabajan en EPS aquí en Colombia, tener en su consultorio una máquina de impedanciometría bioeléctrica. Pero eso no pasa. Eso es el mundo ideal. El mundo real, tenemos que valernos de herramientas prácticas y fáciles para poder hacer esa medición de masa muscular. Digamos que aquí, si quiero, no quiero pasar por acá sin tener que hablar de esa gran invitación que nos hace Aspen a través del examen físico centrado en la nutrición. Eso es una herramienta súper valiosa que hoy día está documentada y está validada, ¿sí? De hacer ese examen céfalo-caudal, que tú inclusive lo puedes hacer así como estamos en este momento,
cuando tú estás mirando a tu paciente, estás escribiendo, ve chequeándole los músculos básicos, ve chequeándole, por ejemplo, el músculo temporal, ¿sí? O sea, si tú ves que tu paciente tiene ahuecamiento a nivel del temporal, de frente, de lado, tú le puedes decir, déjeme ver, voltee la carita, y uno se puede dar cuenta si hay ahuecamiento, si hay algún tipo de situación que le llame a uno la atención. El músculo, por ejemplo, el pectoral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decirle al paciente, descúbrase un poquito, no me vaya a mirar mi clavícula porque yo la tengo prominente, podría pensar que tengo pérdida de masa muscular, pero, por ejemplo, la clavícula es una muy buena, digamos, es una muy buena región para poder evaluar y si hay prominencia del acromio, ¿sí? Y uno así va haciéndole, si usted le puede quitar la blusa en algún momento, mirémosle los músculos, el supraespinoso, por ejemplo, que es el músculo de la espalda, las manitos, ¿sí? En las manos uno se puede dar cuenta si el paciente está perdiendo, si se le notan, por ejemplo, los músculos interóseos, ¿sí? O sea, si hay ahuecamiento aquí a este nivel, Ujú. ¿sí? O Oh, ajá. pedirle al paciente, exactamente, pedirle al paciente que haga esto. O sea, no debe por qué haber ahuecamiento a este nivel y siempre aquí dentro, donde llamamos como la almohadilla, más o menos, debe ser abullonadita. Esto no tiene por qué estar ahuecado. Entonces, son cosas muy sencillas y vamos bajando. Entonces, uno le mira los cuádriceps, por ejemplo, y le mira la pantorrilla, que es el gastrocnemio, y, por ejemplo, ahí es una segunda herramienta muy válida que nos apoya el consenso y es la circunferencia pantorrilla, ¿sí? Donde uno ve la pantorrilla debe tener un bulbo, ¿cierto? O sea, debe tener una región más prominente. En la medida en que la pantorrilla esté más plana, esté más lisa, pues eso quiere decir que hay más pérdida de masa muscular. De Entonces, acuerdo. esas son herramientas, Juan, que definitivamente sí o sí tenemos que poner en práctica en nuestra consulta, porque es que de ahí depende también muchas situaciones con las cuales uno pueda diagnosticar a un paciente. Si tenemos la bioimpedancia, maravilloso. Si usted puede medir composición, hacer análisis de composición corporal, bienvenido sea, maravilloso, estándar de oro. Pero si no lo tiene, válgase de lo que tiene. Examen físico centrado en nutrición y circunferencia pantorrilla. Fabuloso, fabuloso todo lo que nos cuentas. Mm, mira que, bueno, muchas personas creen que para salvaguardar la masa muscular y para, bueno, no perderla o para ganar masa muscular, necesariamente hay que suplementarse, pero entonces yo te pregunto, bueno, ¿y será que con la alimentación yo puedo lograr mis objetivos a nivel de músculo? Cuéntanos un poquito al respecto. Claro que sí. O sea, claro que sí. Como te decía yo al principio, una nutrición adecuada va a lograr que tú cumplas esos objetivos nutricionales en tu paciente. Lo que pasa es que esa nutrición adecuada a veces, pues, no puede ser llevada a cabo por muchas situaciones. La misma enfermedad, por ejemplo, puede hacer que el paciente tenga anorexia, que tenga una pérdida de apetito, que sea un paciente que por alguna situación, por ejemplo, tenga trastornos de deglución. Hay muchas situaciones que hacen que realmente el paciente a veces no pueda cubrir esos requerimientos. Hablemos rápidamente, por ejemplo, de la proteína, que para nosotros las nutricionistas o nosotros los nutricionistas, digamos, es un reto poder cumplir y poder lograr llegar a cumplir esos requerimientos proteicos. Entonces, ¿qué significa eso? Normalmente una persona sana necesita 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Redondeémoslo en un gramo de proteína, que normalmente es lo que necesitamos de manera general. Si tú pesas 60 kilos y necesitas 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿cuántos gramos de proteína necesitas en el día? 60. 60 gramos. Ujú. ¿Qué es eso? O sea, uno dice, bueno, sí, necesito comer 60 gramos diarios. Ve tú a analizar tu ingesta del día y miras a ver si logras esos 60 gramos. Rápidamente, un huevo tiene más o menos 6 gramos de proteína, que es el alimento, el gol estándar ¿Cuál de la estándar? proteína. Ah, ¿Cierto? Entonces, un huevo tiene 6 gramos. Un vasito de leche puede llegar a tener más o menos 3,5 gramos de proteína. Un pedazo de carne, más o menos bueno, puede llegar a tener más o menos 21 gramos de proteína. ¿Sí? Lo mismo un pedacito de pechuga. Entonces, cuando uno se pone a analizar cuánta, comemos huevo todos los días, tomamos leche todos los días. Y si nos ponemos a mirar con otras situaciones de que ahora entonces no comemos carne, no tomamos leche, ¿cierto? Hemos satanizado un montón de alimentos, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar un montón de deficiencias nutricionales. Pero hablando de lo que normalmente comemos, mira, esos 60 gramos de proteína
Para poder cumplir esos 60 gramos de proteína necesitaríamos comer un pedazo de carne al almuerzo u otro pedazo de carne a la comida, tomarnos un vaso de leche y comernos un huevo diario, todos los días. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Hmm. Entonces ahí es donde uno dice, ok, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Doctora, es que no tengo plata, porque el recurso económico también hay que tenerlo en cuenta. Doctora, es que no me dan ganas de comer, es que ya no tengo problemas de anodoncia, es que ya no tengo dientecitos, es que miles de situaciones. Ahí es donde empieza la suplementación a jugar un papel muy importante, ¿sí? O sea, la suplementación nutricional es un proceso que debe ser guiado por un profesional de la salud. O sea, idealmente tiene que ser debe ser, digamos, dirigido y debe ser direccionado por una persona que sepa. Y esa suplementación nutricional, claro que sí, nos va a permitir tener mayor cubrimiento en los requerimientos nutricionales y cuando logramos tener ese cubrimiento de requerimientos nutricionales, pues vamos a evitar todo este mundo oscuro de la sarcopenia y de todos estos desenlaces clínicos que no deseamos. Entonces la suplementación nutricional sí es válida. Ahora, si vemos que es porque no, porque hay ignorancia, porque no sabemos, porque no conocemos, pues optimicemos el plan de cuidado nutricional, optimicemos el aporte de proteína y seguramente a través de solamente la alimentación vamos a lograr que ese paciente cubra sus requerimientos nutricionales. Ok, listo. Mira que, bueno, es muy importante, es decir, es que, a ver, nos has dado una información tan valiosa en tan poco tiempo pero también hablas de algo muy importante y es el tema de que a veces no tenemos en cuenta tampoco el tema, por ejemplo, económico del paciente. Entonces nosotros sí, idealmente nosotros pensamos que la proteína animal, ojo, cómo está su proteína animal, demás, pero a veces le preguntamos al paciente, oiga, ¿usted la puede adquirir? Entonces, claro, es muy importante también que nosotros digamos, listo, hay otras fuentes que quizás puedan ser más económicas y que, bueno, también es una fuente de proteína muy interesante. Por ejemplo, las legumbres que son sanísimas y que son alimentos, mejor dicho, que previenen enfermedad y que no las consumimos. Y en un país como Colombia donde las tenemos tan disponibles y donde pues son económicas. Es decir, bueno, ahorita alguien irá a comentar, no, pero ahorita todo está supremamente costoso. Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, estamos comparando con las fuentes animales. Bueno, entonces, listo, ya hablamos de alimentación, ya nos contaste, listo, hay ciertos pacientes donde realmente el nutricionista dice, quizás me va a costar un poquito cubrir ese requerimiento de proteína. Tú nos hablabas más o menos 1 gramo por kilogramo de peso. Bueno, eso, cambia de acuerdo pues a la situación en general del paciente. Y bueno, hay otros autores que se atreven a decir 1.1, bueno, dependiendo del autor que uno utilice, pero pues Sí. puede ser más incluso. Y tú dices, listo, con 1 gramo ya es difícil, entonces con 1.1 pues bueno, va a ser un poco más difícil. Y si decimos 1.2, bueno, ya a mí me parece un montón para una persona sana, pero bueno, hay autores que ya llegan a hablar de eso. Quizás 1.1 y demás, listo, ya es decir, 1.1 ya es un poco mayor. Si entonces, listo, tú nos decías, bueno, hay veces no se puede cubrir ese requerimiento. Eh, ¿Es necesaria de pronto la suplementación nutricional? Bueno, en ese caso quizás sea necesaria, pero generalmente lo es. Es decir, yo debería de, no sé, yo soy una persona sana, como tengo mis fuentes de proteína a la mano, tengo dinero para adquirirlas, es decir, todo está muy bien. ¿Es necesario de pronto que yo tenga un pote de proteína en casa? No, no, Juan. O sea, tenemos que decirlo las cosas como son. O sea, Ujú. bajo ese escenario que tú me estás planteando, no habría absolutamente ninguna necesidad de suplementar. ¿Qué habría necesidad de ahí? De dos cosas. Primero, adecuar las fuentes de proteína, digamos, según tus gustos, según tus necesidades, según lo que tú puedas económicamente tener. Entonces, adecuas tu fuente de proteína, adecuas tu requerimiento de proteína según lo que hablamos y lo que necesitas. Y algo muy importante también es que ese respaldo a la proteína debe ser un buen aporte de calorías.
Resulta que a veces caemos en el error de comer mucha proteína, ¿cierto? Pero si no le damos tampoco la importancia a los carbohidratos, incluso las grasas, que las grasas también son saludables y las necesitamos para muchas funciones del cuerpo, ¿qué sucede? Que esa proteína se va a ir metabólicamente por otra ruta y va a ir a formar energía. Entonces no la vamos a tener, digamos, para aprovechar lo que necesitamos, que es hacer síntesis proteica, hacer anabolismo proteico, sino que la vamos a utilizar es como una fuente de energía. Entonces ahí el respaldo de la proteína, de alguna manera, es la energía. Por eso tenemos que asegurarnos de tener de alguna manera, una nutrición que sea lo suficientemente capaz de hacer un buen respaldo proteico para que la proteína se vaya a lo que necesitamos. Entonces, ahí eso me parece súper importante aclararlo, porque decimos, no, esas dietas altas en proteínas, cero carbohidratos, cero grasas, pues esa proteína no se la va a utilizar usted para lo que usted va a necesitar, porque el cuerpo no actúa de esa manera, ¿sí? El cuerpo empieza a utilizar los nutrientes para lo que necesite, y si necesita energía, pues la proteína venga para acá, ¿sí? Entonces, es importante aclarar eso. O sea, por eso, y aquí también tengo que hacer la cuñita, un plan de cuidado nutricional debe ser un plan elaborado por un profesional en nutrición. O sea, una persona que esté capacitada, que sea idónea para poder decir, tú necesitas estas calorías, necesitamos, los nutricionistas saben de lo que les voy a hablar, una buena relación calorías-nitrógeno, ¿cierto? Donde se optimice el aporte de proteína, donde esas calorías se vayan a todas esas funciones metabólicas que tenemos, y donde sea un plan de cuidado nutricional adecuado a tus hábitos, a tus gustos, a tus costumbres, a tus necesidades, a tus enfermedades. ¿Sí? No quiero dejar pasar algo muy importante. Tú hablaste y hablamos del requerimiento de proteína en una persona sana. Esos requerimientos de proteína y aumentan de una manera drástica en el paciente enfermo. ¿Sí? Un paciente, por ejemplo, sarcopénico puede llegar a necesitar hasta 1.5 gramos de proteína. Un paciente con fragilidad, 2 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, el que pesa 60 kilos va a necesitar 120 gramos de proteína. Y si lograr esos 60 gramos es difícil, imagínate 120 o 100 gramos de proteína. ¿Vale? Entonces, en una persona enferma, en una persona que ya estamos sospechando esa sarcopenia, en una persona que tenga un proceso oncológico, una enfermedad oncológica, una persona que esté en SIDA, por ejemplo, como las vi muchas veces, con síndrome de desgaste, con pérdidas del 20-30% de su peso corporal, ¿cómo no vamos a pensar en suplementación nutricional? ¿Sí? Ese es otro escenario que hay que considerarlo y que hoy día, digamos, tenemos que respaldarlo bajo una necesidad, bajo, digamos, una situación de que realmente el paciente lo necesite, pero hay que ser, o sea, no hay que tenerle miedo a la suplementación es necesaria. Exactamente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya que entramos en ese tema, hay un montón de suplementos, hay un montón de productos, hay un montón de farmacéuticas que los producen, hay un montón de, mejor dicho, hay absolutamente de todo, de productos en general, con respecto a productos pues, con base en proteína, ¿no? Sí. Que se usan en suplementación. Eh, Cuéntanos qué tipos hay, porque bueno, hay módulos, es decir, uno los encuentra solitas, las proteínas solitas, o las puede encontrar uno en una fórmula completa, con carbohidratos, con grasas, con vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. Pero pues también encontramos las formas más sencillas, que son pues los módulos, que simplemente es el producto, la proteína como tal, pues, en un envase. Cuéntanos un poco más acerca de ese tipo, qué tipo de productos existen y, y bueno, es decir, cuál es su implicación entonces en este proceso quizás de evitar perder ese músculo. Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, digamos que después de que tú has hecho tu análisis de la anamnesis alimentaria con el paciente y determinas este paciente necesita suplementación nutricional, tú te vas a ver siempre enfrentado a dos situaciones. La primera situación es, ¿necesito más proteína o necesito más calorías o necesito de las dos? Entonces, eso te va a permitir a ti tomar una decisión con respecto a lo que el paciente necesita. Vuelvo y te digo, cubrir la proteína es un reto. Entonces, seguramente, somos colombianos, a nosotros nos gusta comer arrocito, papita, platanito. A veces las calorías son un poco más fáciles de cubrir que la proteína. Entonces, en ese orden,
podríamos pensar que un paciente que podemos optimizarle su aporte de calorías con su plan de cuidado nutricional, pero nos quedamos cortos en proteína, podemos utilizar un módulo. O sea, un módulo de proteína donde podamos apoyarlo y respaldarlo en optimizar sus aportes de proteína, ¿sí? Pero resulta que estamos de frente al paciente que, digamos, puede consumir buenas proteínas, pero se ve un poquito corto en calorías, ¿sí? Entonces ahí podemos pensar en fórmulas completas. Hoy día encontramos en el mercado muchas fórmulas completas e inclusive están, digamos, direccionadas hacia patologías específicas. Entonces encontramos fórmulas para paciente diabético, fórmulas para paciente con enfermedad renal, fórmulas para pacientes con enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces ahí nos enfocamos, digamos, en qué fórmula podría ser idónea para manejar este tipo de pacientes. Normalmente, digamos que, ¿qué tenemos que mirar? A muy grosso modo. Lo primero es que hay diferentes tipos de proteína. Y aquí hablamos de calidad proteica. La calidad proteica la determina un gran organismo en el mundo que se llama la FAO, que es la Organización Nacional para las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación. Esa es la FAO. Y la FAO tiene un libro que se compone de 500 páginas, donde hicieron un análisis transversal de todos los tipos de proteína que hay. ¿Cuáles son los diferentes tipos de proteína? El suero, la caseína, la soya y el colágeno. Vamos, que esos son los más frecuentes. Y sometieron a todas esas proteínas a una cantidad de, digamos, de evaluaciones y realizaron diferentes indicadores, lo que se llaman indicadores de calidad proteica. Para no alargarlo, que ya el tiempo se nos va a acabar, pero digamos que no quiero pasar por acá sin contarles que todos los indicadores de calidad proteica apuntaron a que la proteína de suero, precisamente por su disponibilidad de aminoácidos ramificados. Esos aminoácidos ramificados son aquellos que tienen, digamos, una intervención y una función muy importante en la síntesis de proteína, en el anabolismo proteico, o sea, en la formación de masa muscular. La proteína de suero, precisamente por su alta cantidad de aminoácidos ramificados, es la proteína más adecuada para poder tratar a estos pacientes con pérdidas de masa muscular, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, cuando vamos a tener varias fuentes de proteína, sin duda alguna, la proteína de suero es una proteína que es ganadora en el manejo, en la intervención y en el tratamiento de los pacientes que tengan patologías crónicas, que tengan sarcopenia, que tengan algún tipo que requieran intervención nutricional. Ahora, cuando vamos a mirar también de manera general, pues evaluemos las fórmulas nutricionales desde otros escenarios. El azúcar, ¿cierto? Que hoy día pues es un tema de mucha relevancia. Entonces, ¿qué tipo de azúcar tiene? Si tienen azúcar, si no tienen azúcar, qué tipos de azúcares, si tienen fructosa, si tienen jarabes de maíz. Bueno, que tú sabes que todo eso también no solamente tiene implicaciones desde el punto de vista del peso, sino también tiene implicaciones desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Miremosles un poquito el perfil de grasas también, que es muy importante mirar ese perfil de grasas, qué tipo de grasas tienen las fórmulas. Y algo que me parece a mí fundamental, y creo que no lo dejo decir en ninguna invitación de las que me hacen, yo soy un amante, Juan, de la micronutrición. Hay que mirar cómo es ese perfil de micronutrición, porque es que resulta que el paciente diabético no necesita las mismas vitaminas y minerales que necesita un enfermo renal crónico o que necesita un paciente con enfermedad pulmonar. Entonces, si tenemos fórmulas especializadas con un perfil de micronutrición especializado para cada enfermedad, maravilloso. Y la osmolaridad. La osmolaridad es muy importante verla también, porque es que resulta que eso tiene mucho que ver con la tolerancia. Si el paciente toma esas fórmulas que están cargadas en azúcar, que son hiperosmolares, pues es el paciente que le va a decir, doctora, es que me da diarrea, doctor, es que me pongo con gases, le dicen al paciente, pues, flatulentos, distensión abdominal, y eso a la larga es la razón por la cual los pacientes dejan de consumir el complemento nutricional, el suplemento nutricional, porque pues no lo toleran. Entonces, si yo sé que cada vez que me tomo un vasito de esos, me voy a distender, me va a dar diarrea, me va a dar una cantidad de síntomas gastrointestinales, pues adherencia se va perdiendo hasta llegar a cero. Entonces, miremos todo eso en una fórmula nutricional. Eso también es una invitación que les hago, porque de eso también depende lograr esos objetivos nutricionales. Porque la fórmula en apariencia puede ser buena, pero si cuando llega al consumidor final, el consumidor no se la toma por X, Y o Z motivo, pues hasta ahí llegó todo. Exacto. Sí, es que, bueno, tú mencionas todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa una fórmula nutricional y claro, eso es importantísimo.
Y bueno, en teoría, digamos que el paciente no debería de ser experto en estos temas, pero pasa pues que a veces de pronto al profesional de la salud se le, es decir, no elige el mejor producto para suplementar al paciente y realmente pues eso pues es muy frustrante, ¿no? Porque entonces quizás los objetivos que se están buscando sean más difíciles de lograr si el producto que pues el profesional de la salud elige no es el mejor. Entonces, en ese sentido, claro, nos falta quizás algo más de educación nutricional, pues no solo a los pacientes en teoría, pero sí sobre todo a los profesionales de la salud que son finalmente quienes formulan en caso de que pues, el paciente lo requiera. Entonces, Bueno, bueno, creo que ya estamos llegando al final. Creo que ya dimos, es decir, nos hicieron un par de respuestas, pero creo, de preguntas, perdón, pero creo que alcanzamos a, es decir, con todo lo que hablamos y con todo lo que mencionamos, creo que, mejor dicho, les dimos respuesta, un montón de saludos. A todos, mejor dicho, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias, mejor dicho, mira, te aman, tienes un montón de personas comentando eh, cosas sobre, nada, sobre tus comentarios. Es decir, es que fuiste supremamente clara, fuiste, mejor dicho, creo que logramos, digamos, abarcar un tema tan amplio, porque bueno, es decir, sobre este tema y sobre muchos temas de nutrición nos podemos quedar hablando por horas. Entonces, pues la idea es obviamente hacerlo un poco más compacto y pues más sencillo de entender. Pero lo hiciste maravilloso, Yolanda. Yo te agradezco un montón. Creo que, mejor dicho, de verdad que respondiste las dudas de las personas. La doctora Iris, muchas gracias por conectarse, que siempre me acompaña en mis lives. Y bueno, nada, queda grabado en todas las plataformas. Ahorita lo subo a YouTube también, si alguien de pronto se perdió el inicio. Queda grabado en Twitter. Entonces, pues nada, si quieren contactarte por alguna razón, cuéntanos cómo te pueden localizar, de pronto si haces consulta particular. Bueno, cuéntanos un poco al respecto también. mis redes sociales son las mismas para Instagram y para Facebook, nutricionista Yolanda Quintero. Esas son las dos cuentas. Y claro que sí, me escriben un mensajito si necesitan alguna asesoría, algún tipo de consulta particular, claro que sí, lo charlamos y con mucho gusto. Listo. A todas las personas que se conectaron, muchas gracias como siempre. Bueno, después tendremos otro tema y quizás también tendremos a Yolanda con otro tema diferente, por supuesto, porque, pues como les decía, ella sabe un montón de muchas cosas y es maravilloso. Entonces, a todos, muchísimas gracias. A ti, Yolanda, muchas gracias. Creo que, bueno, este espacio era necesario, es un tema como lo decíamos desde el principio, que eh, pues no se habla mucho al respecto, pero últimamente afortunadamente ha tenido más acogimiento y bueno, ya se estaba hablando al respecto y, pues teníamos que hacerlo. Muchas gracias a todos, a ti Yolanda de nuevo, muchísimas gracias, espero tenerte pronto para otro tema Claro y que sí. bueno, a todos un abrazo, feliz noche desde la fría Estocolmo, un abrazo a todos en Colombia. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Chao, chao.